Bienvenidos y bienvenidas a este segundo capítulo de nuestro podcast Las Cosas Como Son, el podcast de la Secretaría de la Mujer, Diversidades y Familia del municipio de La Estrella. Hoy tenemos un invitado espectacular, Mario Calderón, bienvenido. Muchas gracias, Juan. Bueno, Mario es teólogo, es biblista y especialista en familia, con una experiencia de más de 14 años en intervenciones familiares y con víctimas de todo tipo de violencia, ¿cierto? Así Mario, es. cuéntanos cómo llegaste a trabajar con familias. Bueno, siempre me ha empujado como la calle y donde hay dolor. Entonces, bueno, y vengo de una experiencia también atravesada por esto. Entonces, ha sido la oportunidad también como de ir sanando experiencias familiares fuertes. Bueno, qué bien. Mario, te pregunto por tu experiencia de cómo llegaste a trabajar con familias, porque nuestro podcast hoy lo queremos enfocar para hacer como una conmemoración a este mes de mayo, Día también de la Familia. Entonces, por eso me centré en esa palabra, en ese tema que es la familia, ¿cierto? Vamos a hablar un poco, Mario, de cómo socialmente, porque vamos a hablar sobre todo como de la sociedad y lo que nos ha inculcado todo el tema de sociedad, es cuáles son los valores que por lo general están como estigmatizados dentro de las familias. Bueno, bastante particular eso porque venimos con unas herencias bastante fuertes, podría decir yo que negativas, que nos han puesto a ver para el lado que no es. Entonces, hablamos de valores tradicionales enmarcados en el ámbito religioso. Entonces, si no es de esta manera, si no es hasta que la muerte nos separe, como les tocó a muchos, si no te quedas parado en esta esquina, si no te vistes de esta manera, si no te comportas de esta manera, ¿a cuántos nos tocó conocer la chanclita, guarde silencio? El guarde silencio era una orden, era una amenaza, ¿cierto? Yo pienso que la comprensión de esos valores ha ido transformándose en la medida en que nos estamos aperturando a mirar al ser humano desde su dignidad. Pero, ¿te dieron chancla? Bastante. Se le nota. A todos nos dieron chancla. Pero es precisamente, Juan, por eso, una comprensión equivocada de lo que es también la palabra valor. Mario, tocaste un tema muy importante y es, bueno, para la gente que no conoce, de pronto Mario está muy ligado a los temas religiosos, pero ¿cómo ha influenciado ese tema religioso en esos valores? Porque si bien sabemos de que nuestros antepasados eran muy pegados a esas religiones, hoy en día ya no, ¿cierto? Ya hoy en día las familias son creyentes, mas no son arraigadas a esas creencias. Entonces, ¿cómo anteriormente, por qué la religión influenciaba tanto y ya hoy quizás las aperturas no llevan a ese arraigo tan fuerte? Bueno, voy a partir de un ejemplo. Antes, en las habitaciones había un cuadro del corazón de Jesús, ¿cierto? Y había una puertecita que llevaba a otra habitación contigua. Pasaba la señora, se levantaba la bata, porque eso eran las pijamas, era una batica así, se levantaba la batica, sin antes pues haber hecho la tarea de tapar el cuadro del corazón de Jesús para poder tener el acto amatorio, ¿cierto? Porque Jesús no podía mirar, ¿cierto? Y ya luego, terminado esto, el hombre queda satisfecho, ella se tenía que regresar a su lugar. La comprensión equivocada de lo religioso nos llevó también a construir ideas de valores familiares equivocados que lastimaron mucho, que hirieron bastante y de hecho en muchas ocasiones hicieron ver a Dios como una cosa peligrosa, ¿cierto? Ahora hay una comprensión totalmente distinta porque tenemos más posibilidad de leernos frente a una figura, a una deidad que nos ama. Entonces esa comprensión del amor también nos ha ido ayudando a quitar todos esos escombros, esas cosas feas, porque hay que decirlo así, sin temor alguno, quitar todas esas cosas feas para darnos cuenta que lo que subyace, lo que hay en el fondo es lo más importante, que es el ser humano, indistintamente de cualquier rótulo que se le quiera poner. Que nos aman de todas las formas, porque anteriormente era eso. Quizás de pronto adelantando un poco de lo que hablaremos en nuestro próximo podcast, que va a ser un tema de madres. En ese podcast también hablaremos sobre como esa construcción de la familia, donde la mamá era la que tenía que estar en la casa y el papá era el que llevaba las necesidades. Pues también digamos que desde ahí parte un poco la construcción de familia, ¿cierto? Digamos que se tenían que casar, todos esos temas, pero entonces anteriormente sí o sí la mujer era hecha para
para la casa y el hombre era para el trabajo, según pues la sociedad e incluso también la religión aportaba un poco a esto. Hoy en día ya no, ¿cierto? ¿Cuáles crees, Mario, que son esas evoluciones y por qué se han dado a la sociedad de hoy? Bueno, la comprensión que nos ha ayudado mucho ahora es poder ver, como vuelvo e insisto, al ser humano en su integridad, la apertura, ¿sí?, a la totalidad del ser humano, libre de cualquier sesgo, de esos imaginarios dañinos, ¿sí? Seamos más claros. Antes nos asustaba mucho una familia compuesta por hombre, hombre, mujer, mujer. Eso era, qué cosa tan horrible, ¿cierto? Ahora no. Entonces podríamos decir, ay, ¿qué pasó? Nos vamos para el infierno, nos perdimos. No, yo pienso que estamos poniendo la mirada donde debe ser, ¿sí? Estamos apuntando en la dirección que es correcta, valorar la esencia del ser humano, ¿cierto? Entonces, claro, antes la mujer, quédese, y era cosificada, era objeto del deseo y era una cosa ahí para que mantenga la casa, lavar, atender al marido, cocinar, todas esas labores esclavistas podríamos decirlo. Pero cuando vamos comprendiendo que somos iguales, que también somos diversos, pero que tenemos mucho para aportarnos, entonces vamos entendiendo que nos habíamos equivocado y que no es peligroso aceptar eso, que nos equivocamos, que nos habíamos equivocado y que vale la pena tener una apertura de humanidad, porque es eso, no se trata de tolerar, porque yo peleo un poquitico con esa palabra. No, tolerémonos, no, tolerar no, es la apertura, es mirar con cariño al otro y verme en el otro también, en la otra, leerme allí, ¿cierto? Tolerarnos no, amarnos sí, que es totalmente distinto. Entonces sí se fundamenta la construcción de valores, la lectura positiva de lo que son los valores familiares, desde la dignidad del ser humano, desde el amor, desde reconocer también la diversidad, de reconocer toda esa pluralidad que hay allí, que es la que nos enriquece, no nos amenaza, nos enriquece. Pues hombre, claro, diría yo que podremos estar aventurándonos a comprender realmente lo que es la familia. E incluso, Mario, es un punto muy, muy, muy bonito y es valorar el ser humano, e independiente de hombre, mujer, hombre heterosexual, hombre homosexual, de la misma manera en las mujeres. O sea, una familia hetero o una familia homosexual o una familia con hijos o una familia sin hijos, porque también estamos en una sociedad donde construcción de familia, entonces es mamá, papá e hijos, ¿sí? Pero no, ya tenemos hoy en día una apertura a una comprensión familiar donde está hombre, mujer, perritos, gaticos, hombre, mujer, una familia sin necesidad de tener hijos. De pronto, ¿de dónde sale esa comprensión de que una familia debe tener un hijo? Bueno, es la misma herencia que nos quedó también de lo religioso. Te casas y vas a tener hijos, ¿sí? Y hasta que la muerte los separe. Entonces, ahí se anula por completo cualquier tipo de encuentro desde el amor, de empatía, eso se pierde por completo. Entonces, esta mujer es para que tenga hijos. Si no tiene hijos, no sirvió y es totalmente descartada. ¿Ven? Entonces, son esas herencias peligrosas las que marcaron negativamente. De hecho, hasta los años 70, si no estoy mal, pues dentro del constructo cultural, pocas mujeres podrían aventurarse a decir, tuve un orgasmo, tuve placer, disfruté esto. No, para mi punto de vista, eran violadas, porque es que tenían que estar ahí. Entonces, claro, pues si revisamos todo eso, qué miedo ser mamá, qué miedo tener hijos. Si lo que yo heredé de mi mamá, de mi abuela, de las mujeres de mi linaje fueron experiencias de abuso, de maltrato, y le toca, y está legalizado, porque es que usted se casó. No. Cuando entonces volteamos la torta y empezamos, vuelvo y repito, a quitar el escombro y a ver el valor que hay en el otro y en la otra, pues decimos no. Somos familia desde el hecho de que somos capaces de encontrarnos, de reconocernos,
de respetarnos, de valorarnos y de construir juntos, inclusive partiendo de la premisa de que, bueno, no vamos a estar juntos y no vamos a tener hijos, porque no puedo, porque no quiero, pero nos ponemos de acuerdo y respetamos esto. Pero hay encuentro. Eso es lo que podemos decir que es lo que hemos hallado hace poco, porque creo que hace poco, y es lo que nos está permitiendo vernos tal cual somos. Humanizar. Hay que humanizar el concepto de familia. Que ahí es donde hablamos de las aperturas a las nuevas comprensiones familiares, ¿cierto? Usted me está tocando muchos temas de nuestro próximo podcast porque estás hablando de tener o no tener hijos, pero bueno, a la gente la invito para que se conecte con nosotros. En nuestro próximo podcast vamos a hablar un poco más de eso, vamos a tener una experta en temas de constelaciones y familias y ella nos va a hablar un poco más de eso. Pero Mario, volviendo a nuestro tema que son las familias, desde la sociedad, ¿cierto? Digamos que ya hemos construido esas nuevas aperturas y ya entendemos que quizás ya hay familias que no quieren tener hijos o que no son constituidas desde el hombre y la mujer construidas. Pero entonces también, ¿cómo podemos llegar a decir de que todavía tenemos mucha población en nuestra ciudadanía que sigue arraigada a esas cosas? Que si ven dos hombres o dos mujeres en la calle, no perdonan la crítica. Si ven quizás a una familia de mamá e hijo sin una figura paterna, por decirlo así, también castigan a esa mujer de por qué no está con el papá, o la otra cara también, el papá con los hijos sin la mamá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo debemos trabajar todavía en sociedad para que, así como anteriormente nos inculcaron eso de que la familia tenía que estar unida de tal manera, hombre, mujer, cómo podemos construir para que la sociedad hoy en día tenga esa apertura? Bueno, lo primero que hay que empezar a trabajar es la estructura mental, el imaginario, porque ahí es donde tenemos la bomba que detona y la que está a punto de detonar, es el imaginario. Y en el imaginario hemos construido tantos relatos que dañan como este. ¿A quién maltratamos? ¿A quién victimizamos? ¿A quién culpabilizamos? A esa mujer, a esa madre soltera. La vamos a culpabilizar porque seguro que fue por ella que el macho, porque vamos a ponerlo así, no está. ¿Ven? No. Ahí hay que empezar a cambiar esa perspectiva y recuperar, volvemos a insistir en esto, la dignidad para comprender lo que realmente es la familia. Bueno, veo una familia que está compuesta por hombre, mujer, ¡ay, qué escándalo! Yo creo que hay muchas cosas, muchas resistencias nuestras que las exteriorizamos cuando nos encontramos con aquellas personas que se les quitó el miedo, que se les quitó el susto y que rompieron el paradigma de una sociedad que los tenía arrinconados y que les decía: amarse es pecado, amarse está mal. Todavía seguimos en una sociedad de doble moral, que nos parece válido hacer las cosas a escondidas, pero nos parece escandaloso hacerla a plena luz del día. Y aquí me voy a permitir, fuera del contexto religioso, pero así hacer uso de esas expresiones de Jesús: vean, lo que ustedes hablen en la oscuridad, grítenlo a plena luz del día, porque eso querrá decir que les está gobernando la verdad. ¿Ven? Entonces yo creo que se nos tiene que ir quitando el miedo y que también hay que entender que el amor es una fuerza tan poderosa que va más allá del morbo, del sarcasmo, del terror, porque es que a veces nos da miedo, Juanse, ver a alguien que se está amando feliz. ¿Saben por qué? Porque yo no soy feliz. Entonces mi amargura se la quiero proyectar a otro. No. Pues aprendámonos, yo diría que hay una clave aquí. Vamos a construir nuestra felicidad alegrándonos de la felicidad del otro, y yo creo que será la mejor forma de ir transformando, no solo transformar, sino también ir comprendiendo y aperturarse, porque qué bobada resistirse frente a aquello que ya está aconteciendo, de aquellos que no tienen miedo a las realidades, porque sí, es que ya hoy es una realidad. Claro. Las familias homo, las familias, pues sí, es una realidad. Tocabas, y creo que nos deja como aprendizaje este podcast, Mario, y es: 1, valorar al ser humano como ser humano, independiente de su género. 2, el respeto.
que yo pienso que lo segundo es el respeto y el tercero es el amor. O sea, esas tres opciones que es valorar como ser humano, amor y respeto, respeto y amor, es la construcción de lo que nos lleva a hoy en día comprender estas nuevas construcciones familiares. Además de que estamos en un mundo de constante cambio, cada vez los cambios son más y pues ya la sociedad hoy en día y las personas tienen que como redefinir esos conceptos con los que venimos de nuestros antepasados, ¿cierto? Pues yo quisiera como plantear esta situación. Entonces, el papá o la mamá va a rechazar a alguien de su familia porque piensa y siente distinto a él o a ella. Eso lo hemos vivido, ¿cierto? La pregunta es, entonces, ¿cuándo perdió esa persona el derecho, el valor de ser parte de tu familia? ¿O es que nunca hubo familia? Porque entonces tendríamos que decir que en muchos casos lo que hay son sofismas de distracción y decimos, sí, mi familia. Uno recuerda tantos relatos en los que salía el señor con la señora y con los niños y ahí está mi familia, y como decimos coloquialmente, chicaneaba mi esposa, mis hijos, mire cómo los tengo de bonitos, y se echaba flores. Pero al llegar a la casa, insultos, madera, golpes, maltratos, abandonos, ausencias. No se trata de vivir de apariencias, se trata de ser real. En nuestra tradición antioqueña, si vemos las pinturas, la mujer siempre iba agarradita de la cola del caballo y el hombre iba encima del caballo. El domingo él se quedaba bebiendo y al caballo lo dejan amarrado ahí en los abrevaderos y la señora tenía que esperar. Pero esa era una comprensión de, la familia ideal. No, en la familia ideal es donde, como lo dijiste ahora, hay amor, hay respeto y hay un arrojo grandísimo por cuidar la dignidad del ser humano. Entonces, si hablamos de familia, esos tres valores tienen que ser fundamentales, no nos pueden faltar. Bueno, ya entonces está claro con esto último, Mario nos deja claro de que esos tres valores, valorar, amor y respeto, es la base de una construcción de todas las comprensiones familiares que hoy, en pleno siglo XXI, son realidades. O sea, todas las familias, independiente de quiénes la conforman, son familias, ¿cierto? Invitamos entonces a todas las personas que nos ven a través de Instagram, de YouTube, de la Alcaldía de la Estrella, en la Secretaría de la Mujer, Diversidad y Familias hay un grupo de profesionales, Mario hace parte de esos grupos de profesionales, en los cuales pueden encontrar un apoyo, ellos les pueden ayudar a solventar todas estas situaciones que quizás los atropellan en salir a la luz, no solo en la oscuridad, sino en la luz, a decir quiénes son, cómo son y por qué son felices. Mario, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este segundo episodio de Las Cosas Como Son. Muchas gracias, Juan. Y las cosas como son hay que decirlo. Así son las cosas y esa es la realidad de hoy en día. Muchísimas gracias, Mario, muchísimas gracias a todo el equipo de comunicaciones de la Alcaldía de la Estrella por hacer estos espacios para la comunidad, para ustedes, los sierenses.